Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Por favor, confírmenme si se me puede escuchar. Sí, Sí, ingeniero, buenos buenos días, días. Se compañero. le ¿Se escucha. escucha? Muy buenos días. Perfecto, muchísimas gracias. Bien. Primeramente, para saludar a los jóvenes que me han saludado por el chat, creo que ahí tengo a Pobes, Espíritu, a Robinson de la misma forma. Tengo ustedes un cordial saludo y a todos los que están presentes. Muy bien. Eh, el día de hoy, como estamos, Basilio, ahí también Basilio está saludando. Muy buenos días. Bien. El día de hoy vamos a continuar con el tema de metrados, luego de que ya ustedes han podido disfrutar el tema de las actividades por su aniversario. Antes de que pueda pasar al tema de metrados, les había hecho llegar un agradecimiento escrito, pero de todas formas les hago llegar un agradecimiento verbal por la participación de los jóvenes que en sus diferentes actividades. Hay jóvenes que han estado presentes o como moderadores. Hay jóvenes que han estado presentes también con su participación de videos. Si no me equivoco, hay un estudiante de su grupo que ha ganado. Y eso demuestra que si hay interés, ganas y amor por lo que uno hace, creo que siempre va a traer muy buenos resultados. Con respecto a su tercera tarea académica, constaba de dos partes. Una primera parte que era relacionado netamente al Congreso, a una de las ponencias que más les había gustado, de repente les había motivado a ustedes. Entonces, eso era la primera parte. Y la segunda parte de su tercera tarea académica eran preguntas para conocerlos en cierta forma a ustedes, de, de qué es, por qué han elegido la carrera, qué se trata o para qué significa o qué significa para ustedes el tema de ingeniería civil, y si hay algo que cambiar, y escucharlos a ustedes sus metas a futuro. Entonces, han sido 5 preguntas. El día de ayer me he quedado desde con ustedes para que puedan entregar, creo que fue hasta las 6 8, no recuerdo. Me he quedado hasta la 1 viendo detalladamente los videos de cada uno. Y hay muy buenos videos, hay jóvenes que se han tomado el afán de editar, hay jóvenes que han hecho su video como entrevista, hay también jóvenes que han salido con su terno, hay jóvenes que han salido con sus papelotes, con su pizarra. Entonces demuestra que en cierta forma hay interés con respecto a responder ciertas preguntas y también con responder con el trabajo. Entonces, escuchaba detenidamente eh, lo que, cómo ustedes tienen esa vocación de ser ingenieros civiles, más que nada, cómo se les ha nacido, por qué han elegido. Algunos decían que les gusta el tema de los números desde pequeño, que se desenvolvían bien. Otros decían que ya tenían muy claro desde niños que iban a ser de grande o que iban a ser como profesionales. Y otros que en el trayecto del camino recién se han dado cuenta. Y hay otros también que habían dicho que habían entrado en cierta forma por obligación y no por amor. Y más que todo vale la sinceridad. No es que por haber dicho eso estás jalado, no, para nada, sino que es para ver la sinceridad ante todo. Y con respecto a las metas a futuro, creo que la gran mayoría coincide con eso. Se nota que la gran mayoría quiere egresar, algunos quieren hacer una especialización, una maestría, un doctorado. Recuerden que no es fácil, el tiempo tampoco no los va a hacer nada fácil. Hay jóvenes que planean hacer sus maestrías en otros países. He escuchado que quieren hacer en España, que quieren hacer en Brasil, y me parece muy bien. La verdad, les deseo los mejores éxitos para que puedan lograrlo. De ahí la otra meta que tienen en su gran mayoría es formar su propia empresa, una empresa constructora, para que puedan cambiar, eso es lo que mencionan, para que puedan cambiar cosas en la sociedad, para que puedan dejar su nombre en alto, para que puedan dejar también con honores a la carrera de ingeniería civil. Y en cierta forma me parece muy interesante lo que ustedes plantean.
Y también las otras metas, hay, por ejemplo, dedicarse a una especialidad. Ahí, por ejemplo, leía o veía que, por ejemplo, Jonathan, si no está presente, hacía referencia que quería hacer su especialización en la rama de estructuras que le fascina, al igual que muchos, por cierto. También ahí, si no me equivoco, Angie Medina mencionaba que le gustaría hacer su especialización en el tema de carreteras, debido a que cuando ha llevado su curso de carreteras, le ha motivado el docente para que pueda continuar. Entonces me parece muy bien que los docentes jueguen un rol muy importante en esa parte. Y también hay otros, ¿no? Por ejemplo, otros dos colegas que quieren hacer su especialización en puentes y obras de arte. Hay otros que, como Jack, si no me equivoco, desean hacer su especialización o quieren trabajar en el tema de gestión pública, gerencia, pero para lograr todo eso, jóvenes tienen que moldear su carácter y tienen que tener bastante conocimiento, no solamente las que adquieren acá. Ahí veía también el comentario que hacía su colega Jarly, que tiene amigos y colegas que están en la UNEVAL, que le gustaría a un futuro formar su propia empresa con ellos. Y en cierta parte había una parte que decía, ellos tienen más experiencia que yo y a veces al egresar nosotros no tenemos la experiencia o no tenemos el conocimiento suficiente. Falso. Ustedes tienen todo el conocimiento. El problema es que no saben aprovecharlo. Pueden adquirir todo el conocimiento está en sus manos. Con este tema de la tecnología, con este tema del Internet, ustedes pueden descargar normativas. ¿Cuántos de ustedes ya están leyendo la ley de contratación del Estado? ¿Cuántos de ustedes están leyendo el Reglamento Nacional de Edificaciones a conciencia? ¿Cuántos de ustedes están poniendo en práctica en sus trabajos? Entonces, el conocimiento lo tienen. Cuando se les dé la oportunidad, cuando ustedes tengan esa oportunidad de poder trabajar o de querer de repente una empresa, postular en una empresa y se les brinde esa oportunidad para que tengan los conocimientos suficientes. Jóvenes, al egresar de la carrera va a ser mucho más complicado el tema de que ustedes quieran leer su normativa o de que ustedes quieren investigar más. Se va a hacer un poquito más complejo las cosas. Entonces, aprovechen su momento de estudiante. Cada cosa siempre tiene un porqué o por qué se les da. Entonces, exíjanse. Ahí decían también, no me gustan las cosas fáciles, yo creo que el esfuerzo lo vale todo. No me gusta el facilismo, no me gusta, me gusta estudiar de verdad, me apasiona la ingeniería civil. Entonces, en los videos he visto, en sus videos he visto tanta sinceridad que me gustaría ahora que ustedes lo pongan en práctica. Decían el tema de la responsabilidad, uno de los valores fundamentales, la honestidad, la lealtad. Y tal vez muchos de ustedes, o de repente ustedes dicen lealtad, y de repente uno raja de su amigo, ¿no? De repente a sus espaldas habla mal o dice esta cosa y no es esta cosa. Entonces, eso no es poner en práctica lo que dices, es decir una cosa y en otro lado es hacer otra cosa. Entonces, seamos firmes con los principios. Y también, si tú dices responsabilidad, pones como un valor fundamental, no estés entregando los trabajos a última hora. Entonces, hay que cumplir como debe ser. Si hay el tema de solidaridad, ni siquiera de repente te has preocupado cuando un amigo está mal, si está bien, cómo está, si está enfermo, de repente ni siquiera te ha interesado. Entonces, todo lo que dices, ponlo en práctica. No es solamente hablar y hablar. Entonces, hay muchísimas respuestas porque si me pondría a hablar de cada uno, por ejemplo, de Robinson, de Davidson, de repente de Darwin, etcétera, etcétera, o de Basilio mismo que salía con su casco en el video, me parecería que tomaríamos mucho más tiempo. Pero cabe felicitar por la dedicación, el trabajo y prácticamente por la sinceridad que ustedes han tenido con respecto a las preguntas. Para terminar, las dos últimas preguntas hacía referencia a qué es lo que les gustaría cambiar en la carrera. Y creo que sí, si las autoridades en cierta forma escucharan sus recomendaciones o lo que ustedes proponen, tal vez se podría mejorar. Y créanme la verdad que voy a tratar de hacer llegar en cierta forma todo lo que está en mis posibilidades, hacer llegar su preocupación de ustedes, que de repente hay jóvenes que me hablaban del BIM,
Es una metodología nueva, obviamente, eso nadie la discute y también obviamente está presente, pero tienes que tener dedicación, tienes que tener pasión y tienes que tener esmero para aprender cada uno de tus cursos. Gente que decía por ahí, no se me enseña esto. Entonces, a veces también por el mismo hecho que no se actualizan o no nos actualizamos, hace que de repente no se conozcan nuevos programas. En la actualidad hay cursos, por ejemplo, en la rama de estructuras, que ya están tratando de insertar el tema de este software, como el de TAPS o el SAP, que son softwares base. Y de la misma forma, ¿no? Que ustedes lleven a conciencia y aprenden de verdad, por ejemplo, los softwares de C10 o MC Pro, que son softwares básicos. Obviamente, en el mercado es diverso. En el mercado ustedes pueden conocer softwares como Primavera para el tema de modelamiento, Revit, etcétera. Pero eso es una constante dedicación. Hay jóvenes que egresan, por ejemplo, una característica neta y las que he tenido oportunidad de repente en dictar en centros de capacitación. Los jóvenes de la UNEVAL en su gran mayoría egresando o ya llevando sus cursos paralelo, llevan cursos de capacitación, es decir, en softwares. Y eso es algo que les comparto con ustedes también para que puedan aprovechar su tiempo. Por ejemplo, hay cursos de residencia, hay cursos de especialización. Hay una señorita me dijo, ya he hecho mis cursos de agente inmobiliario, entonces me parece muy bien. A veces no todos van a tener a su alcance, pero hay muchas alternativas de cómo podrían lograr todas esas metas. Entonces, es uno de esos enfoques, el tema de la currícula, de repente una currícula nueva, pero en cierta forma de repente ustedes no van a disfrutar esa currícula. Pero al menos la idea con lo que ustedes dejan voy a tratar de hacer llegar con la finalidad de que esa misma idea que ustedes plantean de repente para los futuros estudiantes o para los nuevos jóvenes puedan aprender, implementar y conocer lo que ustedes proponen. Y la verdad, me he sentido muy satisfactorio, me he quedado creo que hasta la 1:30, 2 de la mañana escuchando cada uno de sus videos, por eso hablar de cada uno de ustedes creo que es un mundo aparte, todos creo que tienen el mismo sueño, les pediría que por favor nunca abandonen ese sueño de querer formar su propia empresa, de querer trabajar en una institución. Hay uno de los estudiantes mencionaba que le gustaría en un futuro ser docente, y a veces la labor de docente no es tan fácil como ustedes creen. A veces, de repente, cuando ustedes están en una posición, no conocen la otra posición. A veces es un poquito mucho más complicado porque entran muchas cosas y a veces lo que se busca es una finalidad, un solo objetivo, que todos aprendan. Pero el tema es que a veces cada persona es totalmente diferente, tiene diferentes virtudes y en todo ese tema entonces es un poquito complicado, hay que más o menos conocer también de esa parte. Pero si alguna vez se da esa oportunidad, la verdad les deseo que les vaya de lo mejor, que les vaya de maravilla y que puedan lograrlo de la mejor manera. Entonces, eso en realidad son mis sinceros deseos. La verdad, cuando comparto mi información o lo pongo, o cuando ustedes me dicen, ingeniero, por favor, ponle esa información, no tengo por qué mezquinarme de información. Al fin y al cabo, ustedes también podrían encontrarlo, o de repente ustedes también van a encontrar esa información. Entonces, la idea es compartir todo lo que uno se tiene o todo lo que uno ha aprendido con la finalidad de que ustedes puedan aprovecharlo de la mejor manera. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado que el tema de metrados o el tema de normativas se me haya enseñado de esa forma. El tema de metrados, generalmente a nosotros se nos enseñaba a mano, a calcular a mano y con calculadora, y a veces cuando sales al trabajo no se hace así. Entonces, ese es un problema. Claro que tú dirás, no, pero para que analices, pero si no te preparas, por ejemplo, colegas que cuando terminaban no conocían el Excel, colegas que cuando terminaban no conocían el S10, colegas que cuando terminaban no conocían cómo hacer un cronograma de ejecución. Entonces, es un poquito lamentable, las cosas ahora se están mejorando, ustedes ya están llevando en cierta forma softwares, informática, entonces me parece muy interesante. Entonces, aprovechenlo, exijan a sus docentes, si es que ustedes de verdad, lo que han dicho en el video es de verdad, si que tienen pasión, si tienen cumplimiento, si es que quieren seguir aprendiendo, demuéstranlo, que no se queda eso en solamente palabras y tratar de quedar bien. En realidad, eso ha sido unas preguntas para que ustedes puedan encontrarse ustedes mismos, literalmente, si de verdad están haciendo bien o están haciendo mal. Entonces, a esa cosa era lo que iba referido al trabajo, obviamente con también agradeciendo nuevamente por el tema de su participación en las diferentes actividades. Todas las actividades lo hemos hecho de la mejor manera, cada comisión ha tratado de hacer de la mejor forma,
y creo que para no perder el tema de la tradición, hemos cumplido con lo que se nos ha designado. Entonces, ustedes habrán disfrutado del Congreso, he estado pendiente del Congreso, paralelo a lo que se llevaba en los cursos de capacitación docente. Habían temas muy interesantes, el tema de sismos, en el tema de repente de aguas, con el ponente belga. Eh, de todos, creo que solamente hay una persona que hizo la, el resumen de esa ponencia y había visto y había notado ese día cuando hacía la ponencia, el ponente belga, que había una muy buena participación, pero de la misma forma también creo que había comentarios inapropiados. Pero bueno, en cierta forma es eso, pero está bien, son jóvenes, me parece muy bien, no pasa nada, a veces uno comete errores, pero de esos errores también se aprende, y está muy bien. Eh, de ahí agradecer también nuevamente a los jóvenes que han participado en los videos, felicitarles. Cuando hay pasión y hay dedicación, creo que todo es posible y todo se va a lograr. Entonces, bien, jóvenes, ahora sí, con esas indicaciones, no se preocupen, el día de hoy, no, a ustedes, el día de hoy voy a tratar ya de revisar. Ustedes saben que nunca, no soy de esas personas que colocan las notas a última hora, para nada, soy de las personas que siempre están dentro del tiempo, del plazo. No me gusta hacer las cosas a última hora. Entonces, hoy día, muy probablemente en la noche o mañana a primera hora, me voy a tomar el tiempo ya para colgar sus notas, porque déjenme decirles que todos he visto su video detalladamente. Hay algunos que creo que son 2 o 3 que no han enviado su video. Me imagino que de repente tendrán sus motivos. Y hay también, y de la misma forma también hay algunos que han enviado videos que no se entiende, que está mal. Entonces, bueno, entonces son problemas que uno tiene que darse cuenta siempre antes de enviar su trabajo. Muy bien, ahora sí vamos a entrar con esa idea y con esa lógica. Ahora sí entramos netamente continuando con el curso de metros. Así que veamos dónde nos hemos quedado. La hoja de cálculo que ustedes tienen acá, nos habíamos quedado en el tema de cercos perimétricos. Y se hacían, la consulta era, perdón, me gustaría saber si estoy compartiendo, sí. La consulta era, ¿no? ¿Cuándo es metro lineal, metro cuadrado? Y en su momento de las clases, les indicaba cuándo era metro lineal o metro cuadrado. En esta diapositiva que he colgado el día de ayer, hago referencias con imágenes, que es lo que más o menos se entiende. Por ejemplo, las oficinas de residencia o de supervisión son clave en la ejecución de un proyecto. En una vivienda también debería existir esta clase de profesionales, debería existir un residente y debería existir un supervisor. Y en cierta forma, de manera general, existe. Por ejemplo, en la actualidad, para que saquen ustedes una licencia de construcción, se encarga, sea un arquitecto o un ingeniero civil, como responsable del proyecto. Pero muchas veces este responsable del proyecto a veces no acude todos los días, no está pendiente del trabajo, simplemente está por el tema de la firma. ¿Y quién hace la vez de supervisor? La vez de supervisor le hace la municipalidad. Y la municipalidad a veces solamente coloca visitas, en este caso, inesperadas de 1 a 2 veces a lo mucho. Y eso está mal, porque para poder controlar el tema de los materiales, para ver si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, entonces la supervisión tiene que ser constante. Entonces, si se trabajara de forma integrada, desde proyectos básicos hasta proyectos complejos, creo que el resultado sería mucho mejor. Creo que sería de la mejor forma, comenzando desde una vivienda o desde una caseta de vigilancia hasta colegios, hasta hospitales, hasta centros comerciales. El tema de la construcción sería de la mejor forma, con un rendimiento óptimo. El otro tema era el tema de los almacenes. Entonces, obviamente eso les indicaba que cuando se hace el tema del layout plan, se debe colocar. Eso, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando van a trabajar en el tema de una residencia, siempre tienen que saber organizarse y planificar. Porque si hacen todo a última hora o están acostumbrados a hacer todo a última hora, ese proyecto va a salir mal. Cada día que pasa, en cierta forma, es pérdida de tiempo, pérdida de dinero. Ustedes van a tener mano de obra que no va a trabajar, van a tener personal, maquinarias, equipos y materiales que no van a estar a su disposición. Entonces, siempre tienen que prever qué actividad es lo que van a realizar. Para eso es indispensable el tema de cronogramas de ejecución. Ahora, saber organizar nuestro almacén,
Obviamente hay gente que hace que de golpe quiere llenar todos sus materiales, quiere llenar todos sus equipos. No, si el almacén es pequeño, tú vas haciendo o vas implementando de acuerdo a las actividades que vas a realizar. Entonces, saber organizarse en qué consiste cada una de las partidas es indispensable. Tienen ustedes el tema de la caseta de vigilancia, obviamente viene a ser una construcción provisional. Esta caseta de vigilancia juega un rol muy importante. Esto es el que te va a dar seguridad, es la persona que va a controlar quién entra y quién sale. Persona extraña no puede entrar al proyecto, uno, porque se puede accidentar, y dos, porque puede cometer delitos. Entonces, saber ubicar en un punto clave la caseta de vigilancia depende de ustedes. Por eso en el layout plan, ustedes tienen que hacerlo. Y la gran mayoría desconoce este layout plan. La gran mayoría de los ingenieros, a veces en campo, solamente entran a ejecutar, dirigir, y al final no tienen nada planificado. Al final dice por acá la caseta, por acá el tema de la oficina, y al final no tienen ni medidas, ni cuánto material se va a gastar, etcétera, etcétera. Entonces, bien, el tema de los comedores, esto va a depender de la cantidad de personal que tú tienes. Si es personal de la zona, entonces te evitas el tema de los comedores. Si son proyectos grandes y alejados, entonces requieres dar cierta alimentación a tu personal. Al fin y al cabo, son seres humanos. Hay que darle una alimentación adecuada. Si es que uno de tus operarios, si es que uno de tus oficiales, o por más mínimo que sea, uno de tus peones se te enferma, va a traer consecuencias a tu proyecto. Imagina quién está a tu disposición si estás trabajando en zonas rurales. No hay. Por eso tienes que cuidar bien a tus trabajadores, ¿ya? Luego tenemos el tema de los vestidores. Ahora más que nada está vigente esto. El control ahora con los protocolos de COVID ha mejorado bastante. Es decir, ya un orden, una limpieza. Entonces hay que ser adecuados. Entonces los vestidores obviamente va a depender, ¿no? Ustedes pueden, en su diseño ya contemplan, ¿no? Qué tanto monto tienen a su disposición para que puedan plantear cada una de estas actividades. El tema de los servicios higiénicos provisionales, a veces en obra solamente se pone un servicio higiénico y a veces no, eso está mal. Hay que colocar servicio higiénico para damas, que hay damas que trabajan en proyecto. Yo he tenido oportunidad de trabajar con damas y también he conocido a señoritas o señoras que trabajan en el área de construcción y me parece muy interesante. Y no puedes juntar el tema de los servicios higiénicos tanto para hombres y para mujeres en uno solo. Hay que tratar de dividirlo por el mismo tema de la limpieza. Esto es lo que hacía referencia al tema de los cercos. Los materiales son diversos. Ustedes pueden tener mallas, pueden tener costales, pueden tener calaminas, calaminones, triple, etcétera, etcétera. Entonces, uno, depende del costo. Y dos, ya, el tipo de material que eliges es por tu seguridad. Pero al momento de metrar, recuerda cuándo es metro lineal y cuándo es metro cuadrado. El día de hoy vamos a continuar con el tema de carteles de obra. Colocar un cartel de obra no es tan sencillo. En un cartel de obra tiene que ir datos concisos. A veces la gente no sabe ni colocar el cartel de obra. En un cartel de obra, lo que he visto acá en Huánuco y en gran mayoría de sus distritos, que lo que va más grande, en vez de los datos del proyecto, va más grande la foto de la autoridad, del gobernador, del alcalde, de repente del consejero, del regidor, o etcétera, ¿no? Entonces, está mal. En un cartel de obra no va eso. En un cartel de obra, lo primero que tiene que ir, tiene que ser el nombre. Posteriormente, tu plazo de ejecución, quién lo está ejecutando, el presupuesto, la modalidad de ejecución. Entonces, esos datos son mínimos. No nos interesa acá, no es una propaganda política para que puedan colocar de repente la foto del gobernador regional o del alcalde. Creo que es algo innecesario y no se debe de hacer eso. Entonces, por ejemplo, acá, de la misma forma, ¿no? Entonces acá colocan más grande el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento. ¿Por qué no hacerlo más pequeño? Lo que nos interesa es esto, ¿no? ¿Quién lo está ejecutando? ¿Cuánto es su monto? Plazo de ejecución. Entonces, eso es lo que nos interesa o lo que nosotros debemos de enfocarnos. Entonces, ¿cómo se hace el tema de metrados para un cartel de obra? Si revisamos la normativa de carteles, porque no dice cartel de obra, solamente dice carteles, su unidad está en unidad, es decir, por unidad. El total cuenta como un 1. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Muy sencillo. Vienes tú acá, pones cartel, pero hay una cosa más que te voy a enseñar. Generalmente tienes que cambiar y tienes que especificar
Porque cuando haces el tema de costos y presupuestos, en cierta forma tú tienes que ayudar para que te puedan facilitar el tema de análisis de costo unitario. Si yo solamente pongo carteles, va a ser un poquito complicado, porque yo tengo que especificar al momento de hacer mi costo de cuánto por cuánto va a ser el tema de mis medidas. Y generalmente los carteles de obra, esta es una medida estándar que va desde 360 por 240. Entonces, si ustedes revisan, la mayoría de los proyectos, o en su gran totalidad, llevan carteles de ese tamaño. Entonces, especifica. Obviamente acá hay personas que especifican, ¿no? Colocan cartel de banner o cartel de vinil. Perfecto, me parece muy interesante. Pero ya el tema del material en sí, vinil o banner, eso ya va a depender de si es que quieres hacerlo tú mismo o si es que quieres subcontratar a una persona o a una institución, o en este caso una empresa, que te lo haga, ¿no? El mismo cartel solamente para que puedas colocar. Entonces, sencillamente lo que vamos a meter acá va a ser el tema de carteles de obra. Unidad, va a depender de cuántos carteles tú requieres. Si es que tu proyecto es grande y tiene diferentes frentes, diferentes ingresos, entonces puedes colocar 4, 3, 2 o 1. Si está alejado y lo más cercano está a la carretera o a la vía pública, entonces de repente solamente necesitas 1 o 2. Entonces, dependiendo, tú vas a ir colocando la cantidad. Y como es número de veces, o sea, cuánta cantidad requieres, es el total, es el, en otras palabras, de conjunto que incluye el marco, más el banner, más el vinil. Entonces tú dices, ¿no? 2 o 3. Entonces, sencillamente de acá, lo que dice perímetro, lo quitas y ya está. Entonces, contabilizas. ¿Cuántos carteles de obra requiere mi proyecto? Dices 3, dices 4, dices 2, dices 1, y obviamente todo eso lleva una justificación. Recuerda acá que no estoy haciendo el tema de costos, lo único que estoy preveyendo yo, o estoy contabilizando acá, es la cantidad de carteles. Por eso su unidad redunda con el tema de unidad. ¿Cuánto es? ¿Se ha entendido con respecto al tema de carteles, jóvenes? ¿Tengo alguna consulta? A ver, háganme saber si se ha entendido. Consulta, para el tema de los carteles de obra, ¿hay algún específico? ¿Hay algún, disculpa Michelle, te escucho un poquito bajito, si podrías levantar un poquito tu volumen? O en tal caso, podrías escribirlo por el chat y lo leo. Para el cartel de obra, las medidas... ¿Ya? Las medidas... A ver, escríbelo por el chat, yo lo leo muy gustosamente. ¿Alguna otra consulta con el tema de carteles de obra? A ver, entonces, háganme saber si se ha entendido el tema de carteles de obra. ¿Se ha entendido? Ingeniero. Perfecto, muy bien. A ver, dice, buen día, ¿las medidas del cartel están normadas o pueden ser a criterio de cada uno? Las medidas de cartel no están normadas, pero la gran mayoría en el tema de especificaciones técnicas colocan de la medida que les estoy poniendo acá. Este es bien hacer una medida estándar. Si es que ustedes desean, pueden colocarlo más pequeño. Pero la idea es que en esto, de este tamaño, que es una medida estándar, es mucho más visible a cierta distancia. Entonces, en cierta forma, ya te va a brindar la información y también te va a indicar la ubicación y la posición de tu proyecto. Pero algo que está normado, o una norma que es específica con el tema de cartel de obra, no. Por eso ustedes habrán visto que hay carteles mucho más pequeños a las medidas que les hago referencia y hay otros mucho más grandes, ¿no? Entonces va a depender del criterio, en este caso, del profesional. Muy bien. Continuamos entonces. El siguiente punto, en cierta forma, ya entramos al tema de instalaciones provisionales. Así que pongámoslo, ¿no? Como título, instalaciones provisionales. A ver. Vamos a ver. No, en esta cosa, a medida que van bajando, si se fija, va a ir desapareciendo esto, ¿no? De repente alguno lo sabe o alguien ya lo sabe, no pasa nada. Para los que de repente todavía desconocen, no hay problema. Como a medida que vas bajando y va a ser esa tendencia que vas a ir bajando, no vas a saber dónde va cantidad, dónde va largo, dónde va ancho, alto, etcétera. Simplemente agarra acá
y donde dice vista, lo pones inmovilizar paneles. Entonces, tú puedes bajar hasta 100, 1000, entonces se va a quedar fijo ahí. Entonces, bien, muy bien. Ahora vamos a ver el tema de instalaciones provisionales, que es como un subtítulo, ¿ya? Vengo yo. Ya está. Instalaciones provisionales. Como es un subtítulo, simplemente lo voy a colocar de un color diferente. Posteriormente, no se preocupen, ahorita voy a modificar todo esto. Ya está. A ver. La primera partida que hace referencia es agua para la construcción. Y su unidad es global. Entonces, en este tema, ustedes me consultaban la clase pasada, ¿cómo es el término global o a qué hace referencia el tema global? Entonces se fijan, agua, desagüe y energía eléctrica, ya, todas las tres, que son las más principales, son globales. A esto ustedes pueden añadir el tema de instalación telefónica, etcétera, ¿no? Pero las tres principales, y esto lo recalco acá, en el tema de instalaciones provisionales, para el tema de uso de herramientas, para el tema de agua, es muy indispensable para que hagas el mezclado de tu concreto, de repente para algunas actividades, y el tema de desagüe para brindar el tema de, en este caso, de repente para dar una condición básica a tus trabajadores, porque viene a ser una necesidad fisiológica. Entonces, bien, si te fijas, las tres que voy a copiar ahorita, todas son en global. Entonces, ¿a qué hace referencia el tema global? Entonces, quiero que te fijes, la abreviación GLB te hace referencia a global. Entonces, pongamos, ¿no? Global, y ponemos acá. Muy bien. Ahora, van a ver por qué, cómo y dónde se coloca el tema de metros, cómo se cuantifica y todo ese tema. Ahí. Uh-huh. Muy bien. Voy a copiar nuevamente porque se me ha borrado. Vamos con el siguiente. Muy bien. Ya está. Tenemos acá las tres partidas. Agua para la construcción, desagüe para la construcción y energía eléctrica provisional. Su unidad es global. Cuando ustedes tienen global, siempre cuando ustedes tengan la unidad global en el tema de metrados, siempre va a ser 1. No van a encontrar en ningún otro valor, es decir, en ningún metrado, que el global sea 2 o 7 o 10 o 20 o 15, sino que cuando ustedes vean global sin dudar, se coloca 1. Pero ¿qué hace referencia la unidad global? La unidad global es como subcontratar. Es decir, ¿no? Si hacemos un ejemplo mucho más práctico para poder entrar a esta parte. Yo deseo hacer un muro, pongamos el caso, o quiero tarrajear un muro, y en la zona donde estoy trabajando, yo no cuento con el personal adecuado para que haga ese acabado, el tema de sus tarrajeos. Entonces, de repente voy a una zona más cercana, a una zona un poquito más alejada del proyecto, y solicito o pongo, se busca, ¿no? De repente un trabajador para que haga el tema de los acabados, un operario. Entonces, el operario viene y yo no lo deseo colocar en el tema de planilla, sino lo quiero subcontratar. Entonces él me dirá, mira, Inge, yo te hago todo tu acabados o todo el tema de tarrajeo, te lo hago por, no sé, 3.000 soles, pongamos el caso. Entonces, tú colocas global, pero cuando haces el presupuesto, simplemente especificas el costo de los 3.000 soles como un subcontrato. En el tema de los servicios básicos, es de la misma forma. Si es que tú tienes para bombear agua,
puedes tú abastecerte, pero recuerda que todo lo que hace referencia con el tema de aguas está normado, anteriormente era la Ley General de Aguas, actualmente ya viene a ser la Ley de Recursos Hídricos. Entonces, todo lugar o toda agua, sea superficial, sea terrestre o sea en el espacio, le pertenece o pertenece en este caso al Estado. Entonces, si tú quieres utilizar, tienes que solicitar, tienes que pedir un permiso, tienes que hacer estudios, tienes que hacer ensayos. Entonces, en cierta forma es mucho más complicado. Entonces, para evitarte eso, por ejemplo, yo tengo un proyecto acá en Huánuco, entonces está cercano y le digo, voy donde sea Huánuco y le digo, mira, ¿sabes qué? Yo requiero agua potable para mi proyecto, entonces viene ese Huánuco y hago un trámite simple y se me hace la instalación. ¿Y por qué global? Porque yo mensualmente voy a pagar por el servicio. Entonces, ¿eso dónde lo especifico? Eso lo voy a especificar dentro de mi presupuesto. Hay algunos que lo colocan dentro de gastos generales, podría ser, pero generalmente como ya está implícito dentro de una partida, tú podrías colocarlo. Ahora, si tienes agua, también vas a tener el tema de desagüe. Y obviamente, si ustedes revisan sus recibos de agua, en la parte de su descripción, también se les hace un cobro por el tema de desagüe. De la misma forma, el pago mensual lo realizas de esa forma. Y si no tienes, de repente quieres hacer un tratamiento, hay una empresa que se dedica a eso, entonces ese pago mensual lo haces a la empresa que está haciendo el tratamiento, en este caso de aguas residuales. Y de la misma forma, con el tema de energía eléctrica, va a haber siempre un suministrador, alguien que te va a administrar. De repente cuando estás en zonas alejadas, no, entonces vas a tener de repente que comprar motores y vas a tener que llevar combustible para que puedas producir energía. Pero cuando son cercanos, en este caso, vas a tener de repente empresas como Electrocentro o Electresur o de repente empresas como que se dedican a este rubro. Entonces, todo ese tema son pagos mensuales. Entonces, son como subcontratos, son como pagos destinados a esos trabajos. Ahora, una característica del tema global, que cualquier partida, cualquiera que ustedes vean acá, cualquiera lo que van a tener en estructuras, en arquitectura, en instalaciones sanitarias, puede ser global. Por ejemplo, si vemos el tema, limpieza de terreno, podría ser global, no hay ningún problema. El tema de terreno podría ser, limpieza de terreno podría ser global y no pasa nada, está muy bien. Pero tienes que tener una justificación de por qué estás colocando como un subcontrato de esta actividad. Entonces, si en tu justificación o en tu especificación técnica no sabes detallar, entonces significa que de repente hay algo oscuro, hay un entrampamiento o de repente hay una malversación de fondos. Entonces, no tiene justificación. Entonces, tú tienes que saber cuándo colocar global y cuándo no. No es colocar por colocar, ¿sí? Entonces, bien, vamos a ver, creo que hay una consulta por ahí. Ingeniero, disculpe. Por supuesto, dependiendo a qué institución está, ¿no? Ustedes saben que en el tema de recursos hídricos tenemos el ANA y el ALA. Entonces, hacer el trámite es muy riguroso y también muy engorroso. Es decir, cuando ustedes van a sacar el trámite de permiso del ANA o del ALA, tienen que hacer levantamientos topográficos con cotas, la ubicación, la calidad, tienen que hacer el cálculo hidráulico, tienen que sacar su dotación. Entonces, son temas un poquito más complejos. Pero entonces, no es como tener, de repente, en este caso, una empresa que te suministra de forma directa. ¿Se ha entendido la terminología global y estas tres partidas que he hecho referencia, jóvenes? Sí, sí, se entendió, ingeniero. Muy bien, perfecto. ¿Alguna consulta hasta este punto? Muy bien. Ingeniero, sí. Ingeniero, buen día. Bueno, quería hacer referencia respecto a un tema, lo que estaba mencionando, lo que es cartel de obra. Bien, si bien es cierto, para cada tipo de proyecto, dependiendo, lo que mayormente manejan los ministerios, ¿no? Y siempre para un cartel de obra, ¿cómo se llama? Lo determinan los sectores. Y como podía, quizás, no sé si me permite mostrar la pantalla, tengo una resolución ministerial número 19, donde hace referencia con respecto al Ministerio de Vivienda. Ahí está. Adelante, ya puedes compartir. ¿Se puede observar, ingeniero? A ver.
Todavía no, me imagino que está cargando. Vamos a esperar a ver. No, no se puede demostrar, ingeniero. No, no se visualiza. ¿Qué pasa? ¿Te parece si lo envías al grupo? Entonces, para poder continuar nosotros y para que tus colegas también puedan leerlo. Ya, ingeniero, lo cargo al tablón. Perfecto, te agradecería bastante. Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿ya? Veamos. Porque recién estamos en la primera parte, aún todavía no hemos entrado a la parte más operativa. Entonces, veamos. La siguiente parte ya hace referencia al tema de trabajos preliminares. Hasta este punto, hasta acá, donde es energía provisional y más o menos instalación telefónica, ¿ya? Provisionales, llega el tema de obras provisionales o construcciones provisionales. Ahora llegamos a la parte de trabajos preliminares, es decir, previo a nuestros trabajos. Así que vamos a colocar, recuerden que esta hoja de cálculo abarca las tres, ya hemos terminado con obras provisionales, ahora vamos a entrar con trabajos preliminares. Así que vamos a ver. La primera partida que les va a acompañar acá es limpieza de terreno. A ver, sí, ya está como partida, entonces simplemente lo colocamos así. No existe, no hay un subtítulo, sino que de frente coloca la primera partida. La primera partida es limpieza de terreno. Su unidad de limpieza de terreno, de acá ustedes pueden despejar. Hay dos, que es eliminación de basura y elementos sueltos, que lo pueden hacer en metros cúbicos, o eliminación de maleza y arbustos de fácil extracción. Y ese está en metros cuadrados. Entonces, bien, generalmente en el tema de limpieza de terreno, la unidad que ustedes con que van a trabajar viene a ser en metro cuadrado. Entonces, esto va a depender de su área de terreno, ¿ya? Entonces, ustedes vienen al plano, en este caso va a depender, ¿no? Si están haciendo un hospital, un colegio, en nuestro caso estamos tomando como ejemplo una vivienda, y obviamente sacan todo el área. Y la clase anterior me decía, no, pero Inge, los terrenos pueden tener diferentes medidas, por supuesto, pueden tener diferente largo por cada uno de los lados, diferente frente y diferente fondo. Entonces, no siempre son rectos los terrenos, son casos muy excepcionales donde los terrenos son totalmente rectos. Algunos varían de repente en decimales, algunos varían de repente de forma grande, entonces va a ser un poquito mucho más complicado. Entonces, cuando tienen ustedes terrenos irregulares, ya saben, el AutoCAD les ayuda bastante. Entonces, agarran el área, pueden hacerlo con polilínea o directamente con el rectángulo. Entonces, directamente les va a botar su área, que es 137.79. O sea, cuando ya tienen dos decimales de recomendación, o sea, por ejemplo, acá salga 1 o salga 0,2, de recomendación ya redondeando a dos decimales, es decir, 137.80. Yo entiendo que en el tema de redondeo, ustedes dirán, pero Inge, para redondear tiene que ser igual o mayor a 5. No, en este caso te conviene dar un margen de error que es mínimo, es en decimales, es decir, milésimas. No viene a ser directamente el número entero, sino viene a ser en las decimales. Entonces, hay que redondearle ya a 137.80. Entonces, recuerden, como son lados irregulares, podemos colocar directamente en lo que dice área. ¿Y cuánto es el área? El AutoCAD te está mencionando 137.80. Entonces vienes acá, 137.80. Quitamos esta parte de acá. Ay, perdón. Ya está. 137.80 metros cuadrados. Entonces, esto de acá lo voy a quitar porque simplemente estamos hablando de la partida que es limpieza de terreno. Entonces, viene a ser el total. ¿Se ha entendido, jóvenes, con respecto al tema de limpieza de terrenos? A ver, ¿alguien me sabe? ¿Se ha entendido? Sí, genial. Muy bien. Continuamos entonces. Continuamos con el siguiente. Eliminación, bueno, esto siempre en cuando ustedes tienen de repente raíces, y esto ¿quién lo va a determinar?
tu plano clave, cuando haces el plano topográfico, la ubicación con coordenadas, y te va a especificar también siempre y cuando dentro de tu memoria descriptiva, en la parte de antecedentes, en qué condición está el terreno. De repente hay antecedentes de ser un relleno sanitario, de repente hay rocas, entonces todo ese tema tú lo vas contemplando. Entonces, dependiendo de lo que va conteniendo tu proyecto, tu trabajo, tú vas omitiendo partidas o vas considerando partidas. En este caso, no hay el tema de demoliciones, el tema de demoliciones tampoco, movilización de campamento, maquinaria y herramientas. Y todo lo que ustedes ven acá, donde dice movilización de campamento, maquinaria y herramientas, nosotros lo conocemos como flete terrestre. Y de esa forma es lo que se nos acostumbra a trabajar, porque cuando hacemos dentro de los gastos generales, tenemos que detallar también cómo va a ser el tema de los fletes. Si vamos a utilizar de repente maquinarias con cama baja o con cama alta, entonces tenemos que justificarlo. Deberíamos colocarlo de esta forma, ¿no? O sea, movilización de campamento, maquinaria y herramientas. Pero todo esto lo abarcamos a través del flete terrestre. Entonces, vamos a considerar, recuerden que flete está en unidad de global. Entonces, de la misma forma, solamente nos queda añadir. A ver, vamos a poner de esta forma. Y acá entran dos palabras. Si es que ustedes lo tienen alguna vez, cuando está así su proyecto, lo colocan así y ahorita les explico. Muy bien. Ya saben que global es 1, pero ahorita les explico por qué estoy colocando flete terrestre urbano y rural. Entonces, si está dentro del casco urbano tu proyecto, en una zona determinada que existe cierto avance, que existe cierta civilización y hay comunidades y servicios básicos, entonces simplemente puedes considerar flete terrestre urbano o flete terrestre. Pero cuando ya tu proyecto está alejado, considera el flete terrestre urbano y rural. Hay zonas donde vas a trabajar, hay zonas donde no entra la maquinaria. Y para hacer el traslado de materiales, de herramientas o maquinarias, vas a tener que hacer el uso de acémilas de carga. Entonces, toda esa justificación obviamente va contemplado dentro de la parte de costos y presupuestos. Y no va dentro del tu S10, sino que tú tienes que especificar en una hoja Excel o en una hoja de cálculo detalladamente de qué kilómetro a qué kilómetro ya llega la movilidad, es decir, con transporte, con carro. Eso nosotros llamamos el flete terrestre urbano. ¿Y de qué punto a qué punto vas a tener que utilizar las acémilas de carga? Entonces, tú tienes que saber el alquiler, cuántas acémilas de carga, cómo te va a salir el costo. Entonces, todo ese detalle tú tienes que justificar en una hoja de cálculo. Dentro del metrado, lo único que colocas es solamente global, pero tu justificación detallada a través de tu hoja de cálculo es la que va a determinar el monto mensual o las veces que tú requieres, en este caso, el transporte. Por eso, cuando tú tienes flete terrestre, urbano y rural, tú no tienes oportunidad a equivocarte. Y si te equivocas, la equivocación tiene que ser mínima. Porque si tú de repente te olvidaste, tú dijiste, no, hay que traer 100 bolsas de cemento y de repente requería 150. Hacer el traslado del flete es muy costoso y te toma tiempo. Entonces, tú tienes que planificar. Entonces, si requieres de repente 150 bolsas, de repente pides 160, de repente vas a necesitar para otras actividades. O compensa en esa semana o en la otra semana qué es lo que vas a requerir o durante todo el mes, entonces cuantifica bien tus materiales. Porque cuando trabajas en zonas alejadas, no tienes a tu disposición de repente una ferretería o tu proveedor no va a estar viniendo cada rato. En cambio, cuando estás dentro del casco urbano, puedes ir a una ferretería, puedes llamar a tu proveedor y tu proveedor te trae en obra, es decir, puesto en obra. Pero cuando tienes el tema de tu flete terrestre, urbano y rural, como son zonas alejadas, entonces van a ser mucho más complejas. ¿Sí, jóvenes? ¿Se ha entendido con respecto al tema del flete terrestre, urbano y rural, jóvenes? A ver. Sí, ingeniero, sí se entendí. Muy bien. A ver, vamos a consultar entonces. Dos más. Basilio. ¿Está presente Basilio? Heidi. Heidi. Kevin. Kevin. Sí, ingeniero, buenos días. ¿Se ha entendido, Kelly? Sí, ingeniero, todo claro. Perfecto. Muy bien. Uno más.
Rosa del Carmen. Ok, muy bien. Ingeniero, sí se entendió. Muy bien, perfecto. Hágame saber para poder continuar entonces. Muy bien. Lo que viene posteriormente a esto es la partida trazo, niveles y replanteo. Y fíjate que la unidad también es en metro cuadrado, es decir, por área. Entonces, generalmente tú dirás, pero ingeniero, el trazo que nosotros realizamos, que esto aparece por acá, el tema de tus limpiezas, ¿ya? Y el tema de tu trazo. Lo puedes trabajar a través de equipos topográficos o lo puedes hacer a través de un sistema de balizas. No hay ningún problema, ambos son válidos. Entonces, cuando tienes este tipo de actividades, ya tú dirás, pero Inge, esto es por metro lineal, pero no. Lo que te especifica dentro de tu reglamento viene a ser por metro cuadrado. Entonces, si te fijas, el título todavía es trazo, niveles y replanteo, y como partida está trazo, niveles y replanteo preliminar. Entonces, vamos a tomar esta parte de acá, ¿ya? A ver. A ver, sí, esta de acá. Parece muy raro que no me esté saliendo. Okay. Vamos a poner. Listo. Cuando te sale en metro cuadrado, generalmente la limpieza de terreno con lo que viene a ser trazo, niveles y replanteo comparten el mismo resultado. Entonces tú dirás, pero ingeniero, se va a gastar mucho, son 137 metros cuadrados. Cuando haces el tema de trazos, jóvenes, ¿ya? ¿Por qué te contempla en metro cuadrado? Porque tú tienes que establecer, por ejemplo, las áreas con respecto al tema de tus zapatas, las áreas para tus cimientos corridos, si vas a colocar vigas de cimentación, si vas a colocar de repente cisternas. Entonces, por esa razón, el Reglamento Nacional de Metrados te implica la unidad para el tema de trazo, niveles y replanteo, te considera o te da el valor de metros cuadrados. ¿Debido a qué? Debido a que la actividad en realidad va a depender de tus obras de cimentación. Entonces, si es que tienes áreas definidas, áreas detalladas, vas a tener que realizar un buen gasto con respecto al tema de repente de tu pintura o de repente en este caso de cal o yeso que tú requieras utilizar, de la misma forma con el tema de tus balizas. Y si vamos al plano en sí, concuerda con lo que nos indica la normativa. Si te fijas, en el proyecto solamente de esta vivienda, fíjate la cantidad de zapatas que está llevando, fíjate las vigas de cimentación que están en ambas direcciones, y fíjate también de los cimientos corridos. Entonces se va a requerir buena cantidad, en este caso, de pintura para que te puedan apoyar. Entonces, si no tienes pintura, que generalmente no se usa, puedes utilizar el cal o el yeso o el cemento. Entonces, esos materiales tú ya lo vas especificando en el tema de tu análisis costo unitario. Tú dirás, pero ingeniero, son 138 puntos y picos. Recuerda que los costos de tus materiales, tanto de cal y yeso, no te afectan directamente a tu presupuesto, son costos mínimos. ¿Ya? Entonces, por esa razón, se va a contemplar o se contempla el tema de tu área para tu limpieza de terreno, de la misma forma para el tema de trazo, niveles y replanteo. ¿Se ha entendido el tema de trazo, niveles y replanteo, jóvenes? Sí, ingeniero. Muy bien, perfecto. A ver, tengo una consulta. Sí, sí, se entendió. Ok. Continuemos entonces. El tema de seguridad y salud. Muy bien, solamente tenemos 3 y ahora entramos a la última parte, para ya poder entrar a la parte de estructuras. A ver, esto va como un título general y ahorita vamos a colocar este tema, ¿ya?
Ahorita les explico por qué no estoy contemplando esto, no se preocupen, que ahorita les voy a explicar. Bien. Los más resaltantes vamos a colocar, porque acá si se fijan hay el tema de capacitación, ahorita les explico por qué no considero esto, o recursos para respuestas ante emergencias. Muy bien, voy a comenzar desde la primera. ¿Por qué no estoy contemplando el tema de la elaboración o implementación y administración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo? El famoso PSST o el SST, ¿ya? ¿Por qué razón? Muy sencillo, muchachos. Cuando ustedes van a ejecutar un proyecto o cuando se hace la realización de un proyecto en la parte de ejecución, uno de los estudios que te piden a ti que debe estar contemplado, así como el tema de impacto ambiental, como el tema de cálculo estructural, como el estudio de mecánica de suelos, en la parte de ejecución se te pide a ti el plan de seguridad y salud. Entonces, si se fijan acá, acá te dicen, ¿no? En concordancia con la normativa G050. La normativa G050, esto pertenece al Reglamento Nacional de Edificaciones, es muy general con respecto al tema de seguridad y salud en obra. O sea, lo único que hace referencia ahí es el EPI, que viene a ser lo mismo que el EPP, o el equipo de protección personal o individual, y hace referencia en cierta forma de lo que vendría a ser los equipos de protección colectiva. Pero en el tema de seguridad no solamente es eso. Hablar de seguridad y salud es muy amplio. Por ejemplo, tus protocolos de seguridad en caso de incendio, tus protocolos de seguridad en caso de sismo, tus protocolos de seguridad en caso de accidente, tus protocolos de seguridad en caso de muertes. Entonces, tú tienes que ponerte en diferentes casos hipotéticos. Ustedes van a tener, que les va a pasar, y por favor, tómenlo de la mejor manera, es que de repente durante su proyecto van a tener personas heridas, trabajadores heridas. Van a tener trabajadores muertos. Entonces, su objetivo de ustedes, en su caso, es proteger a sus trabajadores. Y generalmente en obras se designa a una persona y en su gran mayoría se busca ingenieros industriales, no se busca ingenieros civiles. Si ustedes revisan su plan de estudios, ¿ya? Como electivo, solamente como electivo, aparece riesgos y seguridad en la construcción. Y hablar de seguridad y en el tema de riesgos, seguridad, salud y toda esa implementación, solamente no lo enseñas con la G050. Hay normativas externas, por ejemplo, los ISOs, las OSHAs, o de repente normativas de calidad. Y también hay resoluciones, hay decretos ministeriales que hacen referencia a esto. Entonces, ¿quiénes llevan esto hasta el cansancio? Los ingenieros industriales. Porque como ellos están acostumbrados al tema de trabajos y durante el tema de procesos con maquinarias, con equipos, ellos tienen que conocer cada protocolo, desde el checklist hasta en caso de accidente, en caso de riesgo, en caso de repente de mutilación, cuando hace el uso de maquinarias. Entonces, eso lo aplican en la construcción. Ahora con el tema del COVID, ustedes habrán visto que existen los protocolos de seguridad, el tema de los jabones, la temperatura, la mascarilla. ¿Cómo lo realizas eso? Eso no te implica en la G050, por eso tienes que revisar tus normativas. Entonces, lamentablemente, dentro del plan de estudios de ingeniería civil, no se enseña detalladamente. Entonces, esa es una gran deficiencia que se tiene. La gran mayoría de los ingenieros piensan que hablar de seguridad y salud en obra solamente hace referencia a la G050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, y no es cierto. Si ustedes revisan, ese es muy general, hasta inclusive ya está desfasado sus fórmulas de cálculo. Entonces, traten de revisar cosas más actualizadas, no es cosa compleja, pero sí pueden ustedes llevar diplomados y especializaciones en esa área. Y obviamente, si ustedes tienen diplomados y especializaciones, su rango de trabajo o su mercado de trabajo se va a ampliar mucho más, va a ser más.
¿ya? Va a ser más. ¿Debido a qué? Debido a que de repente van a requerir ustedes tanto en proyectos civiles, van a requerir de repente en proyectos de mina, de repente en proyectos de electrificación, entonces siempre se requiere el tema de seguridad. Pero elaborar un plan, quiero que entiendan, un plan no es 3 hojas, ni 2 hojas. Elaborar un plan viene a ser como un estudio completo. Entonces, ahí se te indica, ¿no? Ahí está dentro del plan, se indica el tema de las capacitaciones. Lo que ven acá, el tema de capacitación constante. La charla de 10 o 5 o 7 minutos que se hace siempre al inicio de cada trabajo. El ingeniero encargado de ver el tema de seguridad y salud también tiene que ir acompañado de una persona especialista, de repente un psicólogo. De repente ese día tu trabajador ha tenido problemas en casa, de repente se ha peleado, de repente hay un familiar que está mal. Entonces, en un trabajo de construcción, tú tienes que estar bien concentrado. Si no te concentras, tú vienes a ser una persona vulnerable y también vulnerable para tus compañeros. Porque si te accidentas, obviamente se abre todo un proceso. Si mueres de la misma forma, entonces hay riesgo de que paralicen tu proyecto. Entonces, por eso tienes que estar bien concentrado. Por eso tu objetivo, aparte de cumplir lo que te dice el expediente técnico, es tratar de cuidar a tu personal. Entonces, obviamente que tienes que designar a personas, tienes que hablarles, y si es preferible que esa persona ese día de repente está mal, tiene problemas, entonces es preferible dar permiso ese día porque no te va a rendir igual, y muy aparte no va a tener los mismos, no va a tener de repente la concentración adecuada para realizar sus actividades. Entonces, te ahorras en cierta forma problemas posteriores. Entonces, eso es lo que hace referencia el plan de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Los equipos de protección individual, si te fijas, acá está por unidad. Y dentro de los equipos de protección colectiva está en global. Yo les recomiendo colocar los equipos de protección individual, que son los famosos EPI, en otro lado, en otras bibliografías van a encontrar como EPP. Les recomiendo colocar como global. Muy sencillo, porque a un inicio tú no vas a saber con exactitud cuántos trabajadores vas a tener en un proyecto. Y tampoco vas a saber prever cada cuánto tiempo de repente requiere tu personal el cambio para lo que es tus implementos de seguridad personal. Entonces, de repente tus guantes tú no vas a saber, ¿no? De repente tú dirás 15 días. ¿Y qué tal se gasta en 5? De repente hay actividades que de repente son muy rigurosos, entonces son muy constantes, entonces de repente se gasta antes. O de repente tiene un accidente, entonces no le vas a hacer trabajar con esos implementos. Entonces, de preferencia, coloquen global. Y esto está contemplado, si ustedes revisan, el régimen de construcción civil, cómo sale el tema de los pagos. Uno de los pagos que se le descuenta al trabajador viene a ser el pago por book. Y el book hace referencia a toda la implementación para su trabajo, incluyendo los EPPs. Entonces, de preferencia, jóvenes, para el tema de los equipos de protección individual, coloquen 1. Ahora ustedes dirán, pero, ingeniero, ¿cuál es ese equipo de protección individual? Son diversos. Desde el casco, desde el guante, desde las botas, ¿ya? Todo lo que ustedes tienen ahí, inclusive el arnés, ¿ya? Todo eso va a depender de la actividad que realicen. Si estás haciendo excavación, tienes que hacer tu entibado. Si estás haciendo de repente el tema de cortado de fierros de construcción o de aceros de construcción, es el uso de guantes, el uso de caretas. Si estás haciendo de repente actividades de encofrado, entonces de la misma forma, ¿no? Guantes especiales, no son los mismos guantes para todas las actividades, el casco, si va a estar de repente alejado, el arnés, entonces todo es lo que contempla el famoso EPI o el famoso EPP. Bien, sigamos. El tema de los equipos de protección colectiva en la seguridad. Sí, ¿te escuchó? Disculpe que le corte. Sí, adelante. Generalmente el EPP es, ¿cómo se llama? Se tiene que considerar dentro de los metrados, porque, bueno, vi en algunos proyectos, o sea, la gran mayoría lo consideran dentro de los gastos generales. Ya, muy bien. ¿Cuál sería recomendable? ¿Utilizar el metrado o dentro del costo directo o dentro de los gastos generales? Muy bien, perfecto. Como te vuelvo a recalcar, mi estimado Nilton, obviamente hay actividades que tú lo puedes contemplar acá, pero eso significa que si contemplas dentro de los metrados, no puedes contemplar dentro de los gastos generales, porque sería doble metrado y doble presupuesto. A ver, acá, disculpen con esto, ya. Por ejemplo, el tema de agua en la construcción, desagüe y energía eléctrica,
a veces se contempla dentro de gastos generales. Y por supuesto, sí se puede hacer, porque vienen a ser pagos mensuales y serían, en este caso, gastos fijos. Entonces, si es que yo estoy contemplando dentro del metrado, ya no contemplaría dentro de los gastos generales. Si yo contemplo dentro de los gastos generales, ya no contemplaría dentro del metrado. Por eso, el tema de los metrados es indispensable, porque en función de esto y en base a esto, es lo que tú vas elaborando para tu presupuesto. Entonces tú dirás, pero ingeniero, entonces yo cómo sé, muy fácil, consultas, si hay suministradores, si hay administradores y si te permite, si hay una justificación, obviamente. Realizar doble metrado, como en este caso, doble presupuesto, implicaría que estás teniendo una falta y obviamente se te va a investigar por eso. Con el tema de los equipos de protección individual, colectivo y las señalizaciones, por supuesto, algunos lo contemplan, hay personas o profesionales que lo contemplan dentro de los gastos generales. Y está muy bien, porque pueden ser gastos mensuales. Ahora, si estás contemplando dentro de tu metrado, por supuesto, pero ya no lo contemplas dentro de tus gastos generales. Entonces tienes esas dos opciones, nunca ambos, porque ambos es doble metrado y eso obviamente se te va a observar en su debido momento. ¿Sí, mi estimado Nilton? Sí, ingeniero, de acuerdo. Muy bien, perfecto. Continuamos entonces. El tema de los equipos de protección colectiva son casi similares también al tema de señalización temporal, pero el tema de equipos de protección colectiva hace referencia a esto. El tema de las mallas con agujeros pequeños y el tema de las mallas con agujeros grandes. Todo tiene un porqué. Ustedes habrán visto de repente en la plaza cuando han estado haciendo el tema de la remodelación del Real Hotel, habrán visto que se colocan mallas, porque si no hubieran tenido el mismo problema que sucedió en el tema de la remodelación de la edificación de la SUNAT. Ahí lo habían dejado a la intemperie, habían estado demoliendo hasta cierta parte o habían hecho un muro y con el viento mismo había colapsado ese muro. Entonces, eso podría dañar a las personas que están transitando hacia la parte baja. Las mallas de agujero pequeño, ¿para qué te sirven? Para el tema de herramientas y materiales. De repente estás clavando, estás chancando algo y se te resbala un martillo o un combo, o de repente se sale por el mismo uso. Entonces no va a caer directo, sino que se va a caer en el tema de la malla. Y las mallas de agujero grande es para las personas que en cierta forma están desconcentrados con el uso de su arnés y no han colocado en su línea de vida. Entonces, ¿qué hace? De repente se cae, pero no va a caer al vacío, sino estas mallas amortiguan. Eso no significa que me voy a lanzar siempre. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Y el tema de las señalizaciones, que hace referencia dentro de seguridad y salud, obviamente vienen a ser señalizaciones de peligro o cuidado, o hay hombres trabajando, entonces eso también va a depender de las actividades. ¿Para qué? La gente entienda que de repente son actividades peligrosas y que de repente no pueden transitar por esa parte. ¿Se ha entendido con respecto a estas tres partidas, jóvenes? A ver, ¿entendió? Sí, ingeniero. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a entrar a lo que vendría a ser prácticamente ya la primera parte de metrados. Recuerden ustedes que esto viene a ser una hoja de cálculo que hace referencia al tema de obras provisionales. Lo voy a mover para que ustedes puedan verlo. Acá está, ¿ya? Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ya netamente la parte de estructuras. Pasando esto, vamos a entrar hacia la parte de estructuras, la especialidad. Y uno de los primeros que vamos a ver va a ser el tema de movimiento de tierras. Hay que conocer a qué hace referencia cada uno de estos. Entonces, denme un minutito y ahorita mismo abro la otra diapositiva y también abro la otra hoja de cálculo.
Muy bien. Ahora vamos a entrar a la parte de estructuras. Esto, por cierto, esta diapositiva también ya lo tienen ustedes, ya está dentro de su plataforma. Entonces, solamente he colocado imágenes referenciales y a medida que vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo cada uno de estas imágenes y se las voy a ir explicando en su debido momento. Así que veamos. En el tema de lo que vendría a ser el Reglamento Nacional de Metrados, ¿ya? O la norma técnica que hace referencia, la primera partida, ¿ya? O el primer título de partida hace referencia a movimiento de tierras. Y dentro del movimiento de tierras, ustedes tienen primeramente el tema de nivelación de terreno y posteriormente entran a la parte de excavaciones. Entonces, voy a comenzar con el tema de nivelación de terreno. Entonces, el tema de nivelación significa, después de haber hecho tu limpieza, ¿ya? Después de haber hecho tu limpieza general, en cierta forma tú pasas una maquinaria simple para que puedan hacer su respectivo trazo y todo lo que tiene que ver. Entonces, a eso hace referencia. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es copiar lo que se nos propone dentro de niveles, trazo y replanteo. Entonces, si te fijas, en esta parte, tanto nivelación de terreno con lo que me propone o con lo que yo ya había hecho, viene a ser prácticamente lo mismo. Entonces, acá hay trazo, niveles y replanteo. Entonces, de preferencia, si yo hago esto, prácticamente estaría redundando, estaría haciendo lo mismo. Entonces, si tú ya has hecho esta partida, entonces simplemente ya no lo contemplas el tema de nivelación. Entonces, acá te dice, si es que tú lo lees, te dice, esta partida comprende los trabajos de corte y relleno necesarios para dar al terreno la nivelación indicada en los planos hasta 30 centímetros. Y eso no siempre es así. Generalmente esto ya lo vamos a dar posteriormente con el tema de apisonado, que viene a ser una partida, ¿ya? Que más adelante lo vamos a ver. Así que entremos colocando el tema de movimiento de tierras para ir viendo el tema de excavación. A ver. Muy bien, movimiento de tierras y vamos a poner excavaciones. Bien. Entonces, hablar de excavaciones viene a ser un tema un poquito complejo porque ustedes van a tener dos tipos de excavaciones. Y acá se te detalla. Una que hace referencia al tema de excavaciones masivas y el otro viene a ser el tema de excavaciones simples. Entonces, hay una tercera que viene a ser el tema de cortes, y esto tú podrías utilizarlo, que es prácticamente lo mismo. Esto tú podrías utilizarlo cuando llevas tus proyectos de obras viales o cuando haces proyectos de saneamiento. En el tema de edificaciones, lo que vas a contemplar solamente son dos opciones, o excavaciones masivas o excavaciones simples. Entonces, ¿a qué hace referencia cada uno de estas? Cuando hablamos del tema de movimiento de tierras, abarca tres partidas fundamentales. El tema de excavaciones, el tema de relleno y el tema de eliminación de material excedente. Son tres partidas fundamentales que están contemplados dentro del movimiento de tierras. Dentro de lo que vendría a ser excavaciones, tienes tú dos opciones. Excavaciones manuales, que generalmente lo va a hacer la mano de obra no calificada. Es decir, a través de mano de obra como peones y utilizando el tema de carretillas y herramientas manuales como picos, palas y barretas. Entonces, recuerda que acá nosotros estamos contabilizando la cantidad de volumen de tierra que va a salir. No estamos contabilizando cuántas personas va a entrar, cuántos picos o cuántas palas. Solamente estamos contabilizando la cantidad de tierra que se va a sacar o se va a excavar. Y la otra opción que tú tienes viene a ser el tema de excavaciones masivas. ¿Cuál es la diferencia? Que en el tema de excavaciones masivas realizas el uso de maquinarias. Por ejemplo, para el tema de zapatas que tienes acá y para el tema de tus cimientos o de repente tus vigas de cimentación, si es que lo considera el proyecto. Entonces, la diferencia entre estas dos es que en una vienen a ser mano de obra no calificada con herramientas manuales y en la otra viene a ser el uso de maquinarias. Entonces, veamos. Vamos a ver. Cuando tú realizas el tema de excavaciones, tú especificas acá. Excavaciones manuales, ¿ya? Así. O una opción que lo voy a poner aquí en la parte de abajo, voy a ponerlo acá metro cúbico.
porque la unidad generalmente para el tema de excavaciones viene a ser metro cúbico. De ahí lo voy a corregir, ¿ya? De ahí lo voy a corregir, no pasa nada. El tema de lo que dice oficinas y todo eso, ahorita van a ver cómo lo vamos a hacer. Excavaciones masivas, o si tú tienes, ya, la misma opción, lo vamos a colocar acá. Excavaciones manuales, y acá lo pondríamos excavaciones masivas. Entonces, ¿habrá una diferencia? Lo vamos a ver, ¿ya? Si es que hay una diferencia. Entonces, acá el reglamento es muy genérico. Acá te dicen, ¿no? Excavaciones masivas o excavaciones simples. Y para que tú hagas a mejor detalle y para que se pueda entender y la persona que te revisa se acostumbra a detallar qué es lo que tú vas a excavar. O sea, acá entra a tallar todas tus actividades de excavación. Por ejemplo, ¿qué es lo que excavarías primero? Para esto, recuerda que este es tu plano de arquitectura o de distribución, y esto viene a ser tu plano de estructuras. En tu plano de estructuras, el primer plano que te van a contemplar viene a ser el plano de cimentación. Obviamente, para que tú coloques tus cimentaciones, tienes que realizar una excavación. Entonces, uno de los datos que te deberían proporcionar tendría que ser el tipo de suelo, y en este caso el factor de esponjamiento. Entonces, más adelante les explico qué significa ese factor de esponjamiento y de dónde sale ese famoso factor de esponjamiento. Lo que nos brinda acá, nos dice del suelo, capacidad portante 0.95, que es la capacidad portante del suelo, factor zona. Bueno, esto es para el tema ya de cuando decides hacer tu análisis sísmico. Entonces, profundidad de cimentación, 1,50 m como mínimo. Bien, veamos acá. Con respecto a lo que es mi plano, tengo zapatas. ¿Cuántos tipos de zapatas tengo? 1, 2, 3 y 4. Es decir, tengo zapatas laterales, zapatas medianeras y zapatas centrales. Y en este caso tengo una zapata combinada, por la misma característica que tiene. ¿Qué más voy a excavar? Voy a excavar el tema de las vigas de cimentación. ¿Y qué más voy a excavar? El tema de los cimientos corridos, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo detallo? Muy sencillo. Esto no te lo indica, ¿ya? Dentro de tu normativa. Si tú te fijas, no te dice eso. Solamente te pone genérica. Pero acostúmbrate a colocar de la siguiente manera. Esta diapositiva de acá, o hoja de cálculo, ya lo voy a cerrar para trabajar de lleno con el otro. Entonces, ¿cómo voy a colocar yo? Muy sencillo. Vas a poner excavación, excavaciones o excavaciones, depende de ti, para zapatas. Vamos a analizar elemento por elemento. Tú dirás, pero ¿no se coloca de forma directa, ingeniero, todo? No, porque no puedes. Entonces, ¿cómo voy a hacer primero para zapata? Vas a codificar. Ingeniero, por tipo de zapatas, la cantidad. Así es. Vamos a codificar. Recuerda que toda zapata lleva una codificación. Z1 hace referencia a la zapata 1, Z2 a la zapata 2, Z3 a la zapata 3 y Z4 a la zapata 4. Si te fijas, tú tienes todos los detalles acá. Tienes zapata 1, tienes zapata 2 y tienes zapata 3. En planta y tienes en corte. Y ahorita vamos a ver para qué me sirven estos detalles y en qué me beneficia. Hay gente que no hace estos detalles y ese es un problema. Entonces vamos a ver. Vengo yo acá y digo, ¿no? Z1, porque es su codificación. Luego voy a colocar Z2, a ver, Z2, y ya está. Y recuerda que yo tengo todavía, a ver, 2 zapatas más, así que no hay problema. Voy a colocar acá Z3 y voy a colocar Z4. Así que les explico cómo hacer la zapata 1. Entonces, acá ya entra a tallar el número de veces y la cantidad, así que concéntrate. En el tema de tu plano, vienes acá y tú dices, ¿no? ¿Cuántas zapatas 1 es la que tengo? Entonces, si tú te fijas, las zapatas 1 son las que lo que se encuentran en los extremos. Fíjate acá, 1, 2, acá no es, y 3. Porque las que están en las medianeras, ¿ya? Las medianeras son zapata 2 y las centrales son zapata 3. ¿Cuántas zapatas tengo? 3. Entonces, donde dice número de veces o cantidad, tú colocas en cualquiera de los dos 3. Yo voy a colocar donde dice número de veces 3. En cantidad le voy a dejar 1. Y eso de cantidad me va a servir en el tema de aceros, cuando ya meto el tema de aceros. Así que déjalo 1, porque yo solamente tengo 3 zapatas. Ahora,
Recuerda que para sacar volumen, es decir, metro cúbico, yo tengo que multiplicar tres dimensiones, largo, ancho y alto. Entonces, ya depende, ¿no? Si es que tú quieres sacar área por su altura, me parece muy bien, que es lo mismo, o puedes sacar simplemente las medidas. Entonces, para eso vengo acá. Fíjate, el detalle. Zapata 1 es 1,45 m por 1,45 m. Entonces, vienes y tú dices, no, largo, 1,45. Ancho, 1,45. Y ahora lo que me interesa es el alto. Y acá no me está especificando. En planta no se te especifica la altura, salvo que de repente da un detalle. Entonces acá entra a tallar esto, el corte, el detalle de corte. Fíjate acá. Tú dirás, pero ingeniero, la zapata tiene 65 centímetros de altura. No, fíjate que también vas a excavar para tu solado. Recuerda que para el tema de tu solado también vas a hacer la excavación. Entonces sería 65 más 10. Porque tú no vas a excavar solo para tu zapata y de ahí cómo vas a hacer tu solado. Entonces sería 0,65 más 10 centímetros, sería 0,75. Entonces vienes acá y tú dices, ¿no? 0,75. Área o volumen, depende, ¿no? Ahora vamos a ver si está multiplicando. Sí, está multiplicando, ya he calculado mi parcial de forma directa y ya está. La primera zapata ya lo tiene. Entonces, voy a hacer lo mismo, perdón, para las 3 zapatas restantes. Entonces, voy a hacer el ejemplo para la zapata 2, para que se pueda entender. Lo primero es que tú tienes que contabilizar. Por eso el plano, un buen plano con buen detalle, te ayuda bastante. ¿Cuántas zapatas 2 tengo? Contabilizas. Es solamente contabilizar. 1, 2 y 3 en la parte de arriba. Intermedio tengo 1 y 2, 5. 6, 7, 8 y 9. Salvo que de repente me haya equivocado. Pero no, son 9. Si tú vienes acá y dices, número de zapatas, 9. Entonces, hay que ver el detalle de la zapata 2. Recuerda, ¿qué es lo que veías? En planta. Lo primero que veías en planta. 1,45 por 1,45. Muy bien. ¿Igual? Sí, igual. 1,45. Altura. Vamos a ver, porque fíjense que usted es una zapata, de repente no puede compartir la misma altura, así que no pasa nada. 65 más 10, 0,75. Muy bien. Entonces, para la zapata 2, si te fijas, como su cantidad de zapatas 2 es 9, tu metros cúbicos es de 14,19. Ahora, espérense porque aún no he terminado con estas dos, ¿ya? La 3 y la 4 les voy a dejar para que ustedes puedan practicar. Pero ustedes dirán, pero ingeniero, ¿y esta es la zapata? Entonces, en total sería, si es que yo estaría haciendo solamente a estas dos, sería 18,92 metros cúbicos. No, nos estamos olvidando de algo muy importante aquí. El tema del factor de esponjamiento. Todo suelo siempre ya se ve afectado por el factor de esponjamiento. Recuerden que cuando está en estado natural, está compacto. Ingeniero, sí, ¿te escucho? Ingeniero, respecto a su metrado en altura, ¿no sería a nivel del nivel 00? Porque sí, efectivamente. Sí, solo quiero que me entiendan esta partecita. Sí, obviamente, de ahí obviamente vamos a sumar esta altura de acá. Sí, no te preocupes. Obviamente que es eso. Pero eso también tienes que tener bastante cuidado porque cuando vas a contemplar para tus vías de cimentación, solamente tienes que descontar. Entonces, no se preocupen. Primero estoy haciendo la zapata y hasta la parte que está hasta esta altura. Esta altura de acá, en cierta forma, no estoy contemplando porque si te fijas, la viga de cimentación está acá. Entonces, eso en su momento también les voy a explicar, ¿ya? No pasa nada. Por eso, lo único que estoy haciendo solamente es esta partecita de acá. Obviamente tenemos que contemplar también esta altura de acá. Pero quiero que me entiendan esta idea del factor de esponjamiento para que ustedes puedan irse. El tema de la zapata 1 y 2, ya solamente, netamente para la zapata. Obviamente que lo que dice su colega Nilton es muy cierto. Tenemos que contabilizar el 1,80 más el 0,10, que sería 1,90. Pero cuando llegamos al tema de viga de cimentación, tenemos que descontar también este pedacito de acá para que ustedes puedan entenderlo, ¿ya? Entonces, bien. Caray, ya son las 9:30. Entonces, el tema de factor de esponjamiento, no hay ningún problema. La clase que viene lo vamos a detallar mejor. El tema de factor de esponjamiento viene a ser una propiedad natural del suelo. Por más gravoso que sea, por más limoso, por más arcilloso que sea, siempre lleva un factor de esponjamiento. Entonces, ese factor de esponjamiento, ¿dónde lo encuentro? Pues la gran mayoría busca en internet y no. Esto, si ustedes se fijan y se van hacia la página 30, ya que les he pasado esta información,
ustedes van a encontrar el tipo de suelo y el factor de esponjamiento. Por eso es indispensable realizar el estudio de mecánica de suelos. Y este factor de esponjamiento hay que saber cuándo utilizar 1.50 o cuándo 2. Por ejemplo, para roca dura va de 1.50 a 2. Entonces, ¿cuándo yo utilizo 1.50 o 2? Esto es un intervalo. Entonces, la clase que viene les voy a explicar y obviamente también vamos a hacer de todas las partidas restantes. Entonces, las partidas restantes que tenemos, ¿ya? Viene a ser el tema de los cimientos corridos, el tema de las vigas de cimentación, lo vamos a ir analizando todo eso la clase que viene. Entonces ahí sí vamos a sacar lo que vendría a ser el volumen total de cada una de las zapatas, contemplando su factor de esponjamiento, contemplando las alturas, incluidas desde el nivel de terreno natural y todo ese tema. Sí, jóvenes, me van a disculpar, me he pasado 2 minutos, espero su comprensión, y la próxima clase lo vamos a hacer mucho más detallado que el tema de movimiento de tierras. Si estuviera alguna consulta me la dicen, si no, ha sido un placer por el día de hoy y nos estaríamos encontrando ya en la clase que viene. Creo que el día viernes es feriado, creo que ya es Navidad, entonces jóvenes, desearle feliz Navidad a ustedes, espero que lo pasen bien y de la misma forma también vayan repasando y vayan practicando hasta este punto. Sí, muchachos, cuídense y nos estaríamos encontrando la siguiente clase. Bien, ingeniero. De igual manera, desearle una feliz Navidad, ¿no? Y a todos los colegas también. De igual manera. Muchas gracias, igualmente. Pásenlo bien. Gracias. Cuídense, igualmente. Muchísimas gracias. Feliz Navidad, muchachos. Igualmente, feliz Navidad para todos. Cuídense.